Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El pueblo que yo he formado celebrará mi gloria. Familia, feliz y bendecido domingo 19 de septiembre. Feliz y bendecido día del Señor. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado el capítulo 9, versículo 30 al 37 del evangelista San Marcos. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en Cafarnaún les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, 2 enseñanzas quiero compartir con ustedes sobre este hermoso evangelio que hemos escuchado hoy. Primera, el evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús en acción. Y esa acción de Jesús tiene como dos niveles. Primer nivel de la acción de Jesús: acción con las multitudes. Y aquí vemos a Jesús predicando, y aquí vemos a Jesús sanando, y aquí vemos a Jesús exorcizando. Con su predicación ilumina, con su sanación levanta, y con su exorcismo libera. Segundo nivel de la acción de Jesús: acción con sus discípulos. Y es lo que vemos hoy en el Evangelio. Esta acción de Jesús, este segundo nivel de la acción de Jesús, es la que vemos hoy en el Evangelio. Y aquí en el Evangelio, con sus discípulos, Jesús quiere llevarlos a ellos a un conocimiento más profundo del Evangelio. Porque sucede que cuando nosotros nos encontramos por primera vez con el Evangelio, tendemos a quedarnos como en el primer nivel de la acción de Jesús, es decir, en el nivel de las multitudes, en el nivel superficial, en el nivel de las liberaciones, en el nivel de las sanaciones, en el nivel de los milagros solamente. Y en el Evangelio lo más importante no es lo superficial. En el Evangelio lo más importante es que lo llevemos al interior, que lo llevemos a lo profundo, que lo llevemos adentro de nosotros, que lo llevemos al corazón. Un ejemplo para entender más esto: algunos medicamentos tienen como una cubierta endulzante para que los podamos recibir más fácilmente, pero después de esa cubierta endulzante viene el poder del medicamento, que aunque es muchas veces amargo, es el que puede levantarnos, curarnos del problema o de la enfermedad que nos encontremos. Así nos sucede en nuestra vida. Cuando nos encontramos por primera vez con Jesús, con el Evangelio, porque estamos tan heridos por el pecado, lo que primero experimentamos de Jesús y del Evangelio es lo dulce y hermoso de su palabra, lo dulce y hermoso de su sanación, lo dulce y hermoso de su liberación. Pero Jesús quiere llevarnos a un nivel más profundo, al nivel que quiere llevar a los discípulos hoy. Y aquí es donde entendemos que el Evangelio consiste en en el amor de Dios que se entrega, en el amor de Dios que se dona, que sirve, que se da, que se ofrece por nosotros, y que también quiere de nosotros eso, que nos entreguemos, un amor que sea donación, un amor que sea servicio, un amor que sea ofrecimiento, así como Jesús se entregó, así como Jesús se donó, así como Jesús se dio, se ofreció por nosotros. Es decir, el Evangelio consiste
en la transformación del ser humano, porque quiere cambiarnos, transformarnos desde dentro, desde el interior, desde lo profundo, desde el corazón. A eso nos quiere llevar el Evangelio. Esto fue muy difícil de entenderlo de que lo entendían los discípulos, como vemos en el Evangelio, y también quizás a nosotros nos cueste entenderlo, pero a ese nivel nos quiere llevar Jesús porque quiere cambiarnos. Segundo, aquí en el Evangelio se nos presenta como dos caminos, uno el del servicio y otro el del ego. Y en el camino del servicio hay preguntas. Y las preguntas pueden ser, bueno, ¿y qué pasa si con el servicio no alcanzo mis metas? ¿Y qué pasa si sirviendo la gente se aprovecha de mí? Y del ego también hay preguntas. ¿Qué pasará cuando yo trato de imponerme? ¿Qué pasará cuando yo trato de sobresalir? ¿Qué pasará cuando yo trato de ser importante? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará ahí? Un ejemplo, a veces, o mejor, en una pareja de esposos, cuando hay discusiones y cada uno trata de imponer su idea, en esa guerra de egos, los dos pierden, porque pierden los hijos, porque pueden perder la familia, porque se puede llegar fácilmente al divorcio. Es decir, el camino del ego nos lleva al abismo. El camino del servicio, aunque es difícil y es extraño, es el camino correcto. Vemos aquí en el Evangelio cómo los discípulos se sienten tentados por el ego, porque quieren ver quién es el más importante, quieren ver quién es el que puede sobresalir, quieren ver quién es el que puede imponerse. ¿Y qué pasa? Jesús les propone el camino del servicio, que consiste en desarmar nuestros egos y construir desde el bien que le podemos hacer a los demás y construir desde el bien que tienen los demás, y eso da mejores resultados. A eso nos invita Jesús en el Evangelio. Ese es el desafío que nos pone Jesús, y su sabiduría supera a la de todos. Familia, feliz y bendecido domingo, día del Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, una feliz semana para todos.